29 de abril de 1968. La prisión de Tilanqiao, Shanghái, se alzaba como un monumento sombrío a la represión en el corazón de una nación convulsa. Dentro de sus muros, el aire era una mezcla nauseabunda de humedad salobre, óxido y el hedor indisoluble de la desesperación. Fuera, la furia ciega de la revolución cultural barría China, devorando a hijos y padres, intelectuales y campesinos, en un torbellino de purgas y fanatismo ideológico. Pero en una de sus celdas más oscuras y gélidas, una mujer se negaba a ser engullida por el torbellino. Su nombre era Lin Zhao. Su cuerpo, famélico y lacerado por los años de cautiverio, era un testamento viviente a la brutalidad del régimen. Sin embargo, su espíritu permanecía intacto, una llama furiosa ardiendo en la oscuridad más profunda. Ya no poseía lápiz ni papel. Cada instrumento de escritura había sido confiscado, cada pedazo de su historia personal incinerado. Pero Lin Zhao, con una obstinación que rozaba lo suicida, había encontrado una forma de seguir escribiendo. Con el filo improvisado de un alambre o la punta de un bambú afilado, grababa sus pensamientos, sus acusaciones, sus desesperados gritos de libertad, sobre el forro de su ropa, sobre las sábanas mugrientas, y cuando todo lo demás fallaba, utilizaba su propia sangre. Cada letra escarlata era un desafío, una declaración inquebrantable contra el silencio impuesto, una gota de verdad derramada en un océano de mentiras oficiales. Lin Zhao, nacida Peng Lin Zhao, no había sido siempre una disidente. En su juventud había sido una ardiente revolucionaria, una estudiante brillante y poeta prometedora que había abrazado con fervor los ideales comunistas. Había creído ciegamente en la promesa de una nueva China, en la liberación del yugo feudal y la construcción de una sociedad justa. Su inteligencia y pasión la habían llevado a la primera línea de la acción política, a las filas de aquellos que buscaban transformar la nación. Pero la fe, como una flor pisoteada, se había marchitado ante la cruda realidad de la tiranía maoísta. Había presenciado cómo el idealismo se transformaba en dogma, la utopía en una pesadilla de purgas masivas, delaciones forzadas y una maquinaria estatal diseñada para aplastar cualquier atisbo de pensamiento independiente. Fue durante el movimiento antiderechista de 1957 cuando su despertar fue brutal. Los camaradas que se atrevieron a cuestionar, a ofrecer una crítica constructiva, fueron etiquetados como enemigos de clase, humillados, encarcelados y ejecutados. Lin Zhao, con su aguda perspicacia, no pudo ignorar la verdad de lo que veía. Su conciencia la obligó a hablar, a señalar la traición a los ideales originales de la revolución. Y por esa audacia, por esa lealtad a la verdad sobre la lealtad al partido, fue marcada. En su celda, cada gota de sangre derramada no era un acto de desesperación, sino de una convicción inquebrantable. Era la rebelión de la mente, que se negaba a ser silenciada, incluso cuando el cuerpo estaba encadenado, incluso cuando sabía que el reloj de su vida marcaba sus últimos minutos. El régimen de Mao no solo quería controlar los cuerpos, quería erradicar las mentes, borrar el disenso de la memoria colectiva, aniquilar cualquier chispa de pensamiento independiente que pudiera encender la pira de la duda. Lin Zhao era esa chispa, un faro inoportuno en la oscuridad del totalitarismo, un anacronismo peligroso que recordaba que la verdad podía y debía ser pronunciada. Esa mañana, el silencio de la prisión se rompió por el eco de botas en el pasillo. No venían para liberarla. Venían para ejecutar la sentencia dictada por un sistema que no admitía la objeción, una sentencia de muerte por crímenes contrarrevolucionarios. Sus verdugos creyeron que su muerte sería el fin, el borrado definitivo de su existencia, de los anales de la historia, una nota a pie de página olvidada en el gran relato del poder absoluto. No sabían que, al intentar borrarla, estaban forjando una leyenda, un símbolo de resistencia que, desafiando toda lógica, eventualmente emergería de las sombras. Su vida fue un martirio, su muerte una advertencia silenciosa, y su legado una lección inestimable sobre la fragilidad de la libertad humana frente a la maquinaria del Estado. Para entender la historia y no repetir sus errores más oscuros, suscríbete a Caídos del Poder. Lin Zhao,
cuyo nombre de nacimiento era Peng Lingzhao, había llegado al mundo en 1932, en la histórica ciudad de Suzhou, en la provincia de Jiangsu. No provenía de la pobreza o la ignorancia que el Partido Comunista de China a menudo idealizaba. Su padre era Peng Guoyan, un intelectual y empresario respetado, graduado de la Universidad de Tokio, y su madre, Xu Wenyuan, era una mujer fuerte e influyente que había participado activamente en los movimientos de resistencia antijaponesa. Este entorno familiar, lejos de la opresión feudal que la revolución prometía derrocar, era de erudición, privilegio y un agudo sentido de la justicia social. Desde muy joven, su mente brillante y su espíritu ferviente la distinguieron. No fue una observadora pasiva de la historia, sino una participante apasionada. En la efervescencia de la China de los años 40, cuando el viejo orden se desmoronaba bajo el peso de la corrupción del Kuomintang y la invasión japonesa, y la promesa de un futuro socialista brillaba con fuerza, Lin Zhao se sintió atraída irremediablemente por el movimiento comunista. Era una adolescente cuando se unió a las filas clandestinas del Partido Comunista en 1949, el mismo año en que Mao Zedong proclamó la República Popular. Su fe en los ideales de la revolución era inquebrantable, una convicción forjada en la esperanza de ver una China libre, justa y próspera. No era una oportunista. Su adhesión al Partido Comunista de China fue un acto de convicción profunda, una creencia sincera en la justicia social, la igualdad y la liberación del pueblo chino del atraso y la opresión. Lin Zhao era una intelectual talentosa, con una pasión por la literatura y la poesía. Rápidamente se convirtió en una activa propagandista para la causa, escribiendo artículos y poemas que elogiaban la revolución y sus líderes. Su elocuencia y su pluma afilada la hicieron ascender en la jerarquía, trabajando en la Liga de la Juventud Comunista y más tarde en el Departamento de Propaganda de la Universidad de Pekín, donde estudiaba periodismo. Era un modelo de camarada, una figura ejemplar de la juventud educada que dedicaba su vida a la construcción de la nueva China. El partido vio en Lin Zhao un activo invaluable, una voz elocuente, una escritora talentosa y un símbolo de la juventud educada que se unía a la causa con fervor. Su lealtad, en aquellos primeros años, parecía incuestionable. Participó con entusiasmo en la reforma agraria, en la campaña de supresión de contrarrevolucionarios y en los movimientos de crítica y autocrítica dentro de las universidades. Era una pieza fundamental en la maquinaria ideológica del Estado naciente, una fiel defensora de la visión de Mao Zedong. Su historia no era la de una opositora innata, sino la de una creyente que, con el tiempo, se vería obligada a confrontar la traición de sus propios ideales. Era el perfecto sirviente leal, que en su pureza de convicciones, eventualmente se convertiría en un peligro para el poder que tanto había contribuido a construir. Pero incluso en el fervor de su dedicación, una semilla de inquietud, un atisbo de pensamiento crítico, ya residía en su interior. La misma inteligencia que la hizo valiosa para la revolución sería también su perdición. Su mente aguda y su férreo sentido de la moralidad le harían imposible ignorar las crecientes contradicciones y la brutalidad inherente que comenzaban a corroer el idealismo original. La máquina que ella había ayudado a poner en marcha pronto se volvería contra ella, demandando una lealtad ciega que su conciencia no podía ofrecer. La promesa de una sociedad más justa, el motor que había impulsado a Lin Zhao a abrazar la revolución, comenzó a desvanecerse a medida que la euforia inicial de la liberación daba paso a una realidad más oscura. El breve periodo conocido como la Campaña de las 100 Flores, lanzado por Mao Zedong en 1956, fue el punto de inflexión. Que 100 flores florezcan, que 100 escuelas de pensamiento compitan, había declarado Mao, aparentemente invitando a la crítica constructiva y al debate intelectual. Para Lin Zhao, y para muchos intelectuales idealistas, fue una invitación a la esperanza, la señal de que la nueva China estaba lo suficientemente segura de sí misma como para permitirse la disidencia controlada, el diálogo abierto sobre cómo mejorar el sistema. Lin Zhao, en su ingenuidad revolucionaria, creyó en la sinceridad de la invitación.
Utilizó su pluma para señalar lo que consideraba errores y desviaciones del camino socialista, siempre con la convicción de que estaba ayudando a la causa. Escribió sobre la necesidad de mayor libertad intelectual, sobre la creciente burocracia y la rigidez ideológica que observaba en el partido. Sus críticas eran fundadas en su profundo conocimiento de la teoría marxista y en su lealtad a los ideales originales. Ella, como otros, pensó que estaba ofreciendo una ayuda valiosa al timonel de la revolución, pero la apertura fue una trampa, una maniobra calculada para desenmascarar a los enemigos ocultos dentro del partido y la sociedad. La campaña fue brutalmente revertida en el movimiento antiderechista de 1957. A aquellos que habían alzado la voz, creyendo en la promesa de Mao, fueron implacablemente perseguidos, humillados públicamente, despojados de sus puestos, enviados a campos de trabajo o directamente encarcelados. Los derechistas se contaron por millones. La retórica de Mao Zedong, que antes había invitado a la crítica, ahora vilipendiaba a los intelectuales como traidores a la clase obrera y al pueblo. La ironía era palpable. Aquellos que habían servido con la mayor devoción eran ahora los más peligrosos, porque su lealtad era a un ideal, no a la persona del líder supremo. Lin Zhao fue rápidamente marcada. Su pasado burgués, por parte de su padre, su educación en universidades de élite y su propia capacidad crítica se convirtieron en cargas en lugar de activos. Había cometido el pecado capital de la sinceridad en un régimen que demandaba conformidad absoluta. Fue catalogada como derechista y expulsada del partido y de la universidad. Fue relegada a tareas manuales, sometida a sesiones de autocrítica y a la reeducación forzada. La brillante poeta y periodista fue obligada a limpiar retretes y a realizar trabajos forzados, pero se negó a retractarse de sus palabras. Su mente se mantuvo firme. Su voz, aunque silenciada en público, seguía resonando con los principios que una vez compartió con sus verdugos. La desilusión de Lin Zhao no la llevó al silencio, sino a una determinación aún mayor. Se dio cuenta de que la revolución se había traicionado a sí misma, que el pueblo había sido reducido a un mero instrumento en las manos de una élite autoritaria. Comenzó a escribir en secreto, utilizando su destreza literaria para documentar la hipocresía del régimen y para abogar por una verdadera democracia y libertad. Ya no era la joven idealista que buscaba enmendar el sistema, sino una disidente consciente, una voz solitaria que se negaba a doblegarse. Su caída no fue la de un enemigo externo, sino la de un leal sirviente que se atrevió a ver la verdad más allá de la propaganda. Fue la traición a sus propios ideales lo que la convirtió en una adversaria, una advertencia de que la ceguera ideológica podía corromper incluso las intenciones más puras. Su transformación de devota a disidente encapsuló la tragedia de toda una generación que creyó en el amanecer y solo encontró una noche más oscura. El movimiento antiderechista había dejado una cicatriz profunda en la sociedad china, pero fue apenas un preludio a la tormenta que se avecinaba. La paranoia de Mao Zedong, alimentada por el culto a la personalidad que él mismo había cultivado, crecía exponencialmente. Cualquier crítica, por mínima que fuera, era interpretada como una amenaza directa a su autoridad y a la estabilidad del Estado. La purga de los derechistas había silenciado a muchos, pero no había erradicado el pensamiento independiente. De hecho, para mentes como la de Lin Zhao, solo había solidificado su convicción de que el sistema era intrínsecamente corrupto y tiránico. La década de 1960 trajo consigo una escalada en la represión. Tras el fracaso catastrófico del Gran Salto Adelante, que provocó una hambruna devastadora, con decenas de millones de muertos, la posición de Mao dentro del partido se vio brevemente debilitada. Sin embargo, en lugar de aceptar la responsabilidad o permitir una reforma, Mao redobló su apuesta por el control ideológico. La gran revolución cultural proletaria, lanzada en 1966, fue la manifestación más extrema de esta paranoia. Fue un intento masivo de purgar a cualquier revisionista o capitalista dentro del partido y la sociedad, y de reafirmar su autoridad absoluta a través de la movilización de masas, especialmente de los jóvenes guardias rojos. Para Lin Zhao,
que ya había sido etiquetada como derechista y vivía bajo constante vigilancia, el ambiente se volvió insoportable. Había pasado por el proceso de reforma mediante el trabajo y había sido liberada bajo supervisión, pero su espíritu de rebeldía solo se había endurecido. Se había negado rotundamente a la autocrítica y continuaba expresando sus opiniones, a menudo en secreto, desafiando a las autoridades locales. Sus escritos clandestinos, aunque pocos llegaban a ver la luz, eran una declaración explosiva contra el régimen. Ella no solo criticaba políticas específicas, cuestionaba la legitimidad misma del gobierno de partido único y la divinización de Mao. Pedía libertades civiles, democracia y el respeto por los derechos individuales, conceptos que eran anatema para el poder establecido. La maquinaria del Estado, con sus omnipresentes comités de barrio, sus redes de informantes y su sistema de denuncias, era implacable. La seguridad pública no era una salvaguardia para los ciudadanos, sino un instrumento para detectar y aplastar cualquier disidencia. La delación se convirtió en una virtud cívica. Los vecinos espiaban a los vecinos, los hijos denunciaban a los padres. En este clima de terror y sospecha, cualquier acto de desafío, por pequeño que fuera, era percibido como un acto de alta traición. Lin Zhao, al negarse a retractarse, al seguir escribiendo en secreto, al defender públicamente a otros derechistas o simplemente al expresar una duda, se convirtió en un objetivo prioritario. El régimen no solo quería la sumisión física, anhelaba la rendición ideológica total. La paranoia era tal que un pensamiento no expresado, una postura incorrecta durante una sesión de estudio o incluso la ausencia de entusiasmo en un desfile podían ser interpretados como signos de contrarrevolución. En este contexto, la persistencia de Lin Zhao, su negativa a dejar de escribir y de pensar libremente, la convertían en una anomalía peligrosa. Ella era el espejo que reflejaba la hipocresía del sistema, un recordatorio viviente de que la verdad, por mucho que se intentara suprimir, siempre encontraba una voz. Su existencia misma era una afrenta, una amenaza silenciosa a la narrativa de unidad y rectitud que el partido se esforzaba por imponer. Su destino estaba sellado en el momento en que su conciencia se negó a ceder ante la mentira oficial. La creciente intransigencia de Lin Zhao frente a la presión del Estado no podía ser tolerada. En octubre de 1960, su destino se selló. Fue arrestada y encarcelada formalmente por primera vez. Las acusaciones eran graves y predecibles. Elementos derechistas contrarrevolucionarios, difusión de propaganda reaccionaria y conspiración para derrocar al régimen socialista. En la China maoísta, estas etiquetas eran condenas de facto, preámbulos a un proceso judicial que no buscaba la verdad, sino la confirmación de una sentencia ya dictada por el partido. El arresto de Lin Zhao no fue un hecho aislado, fue parte de una purga sistemática que barrió a intelectuales, académicos y cualquier persona que mostrara la más mínima inclinación hacia el pensamiento independiente. Las prisiones de Shanghái y de toda China se llenaron de hombres y mujeres cuyas únicas armas eran sus ideas. En los centros de detención, el objetivo no era solo encarcelar el cuerpo, sino quebrar el espíritu. El sistema operaba con una lógica implacable: la confesión forzada, la retractación pública y la reeducación a través del sufrimiento. Lin Zhao fue sometida a interrogatorios incesantes, diseñados para agotarla física y mentalmente. Horas, días, semanas de preguntas repetitivas, de amenazas veladas y abiertas, de privación del sueño y la comida. Se le exigía que admitiera sus crímenes, que denunciara a sus cómplices, que no existían, y que renegase de sus convicciones. Los interrogadores, adoctrinados en la ideología del partido, la veían como una enemiga de clase, una traidora a la revolución que ella misma había abrazado. No podían comprender cómo alguien con su talento y educación podía rechazar el paraíso que, según ellos, el comunismo estaba construyendo. A pesar de la brutalidad de su cautiverio, Lin Zhao se negó a ceder. En lugar de confesar, utilizó los interrogatorios como un foro para expresar sus propias acusaciones contra el régimen. Declaró que el partido había traicionado a su pueblo, que la verdadera revolución
había sido secuestrada por el autoritarismo. Sus palabras, escritas en los márgenes de sus expedientes o en los objetos que improvisaba, eran incandescentes. Afirmaba que Mao Zedong era un tirano, que el gran salto adelante había sido un genocidio y que la libertad era un derecho inalienable, no una concesión del Estado. Su resistencia exasperó a sus captores. La prisión se convirtió en un microcosmos de la brutalidad de la revolución cultural. Las descripciones más explícitas no son necesarias para comprender el horror. La privación, el aislamiento, la falta de dignidad humana eran las herramientas para deshumanizar al prisionero. Pero Lin Zhao, incluso bajo estas condiciones extremas, mantuvo una claridad mental asombrosa. Se veía a sí misma como una mártir de la libertad, una portadora de la verdad en un mundo de mentiras. Incluso en los momentos más oscuros de su reclusión, encontró formas de resistir. Se negó a llevar el uniforme de prisionera, insistiendo en usar su propia ropa. Cantaba canciones revolucionarias con letras modificadas para criticar al partido. Se cortaba las venas para usar su propia sangre como tinta para escribir poemas y declaraciones políticas en los pocos trozos de tela o papel que podía encontrar. Cada acto de desafío, cada palabra escrita con sangre, era un testimonio de su inquebrantable espíritu y su negativa a ser borrada. Su resistencia se convirtió en una leyenda silenciosa entre los demás prisioneros, un faro de esperanza, en un lugar diseñado para aplastar toda esperanza. A Lin Zhao se le ofreció la oportunidad de retractarse, de admitir sus errores y de regresar a la línea correcta del partido. Pero ella se negó rotundamente. Su lealtad ya no era hacia el Partido Comunista, sino hacia la verdad y la humanidad. Fue una lealtad que la llevó a la celda, al tormento y eventualmente a la muerte. ¿Crees que la historia juzgó mal a este personaje o que su sacrificio fue un acto necesario de resistencia frente a la tiranía? Dímelo en los comentarios. El 29 de abril de 1962, Lin Zhao fue sometida a un simulacro de juicio ante el Tribunal Popular Intermedio de Shanghái. Para entonces, ya llevaba casi 2 años de brutal confinamiento. Su salud física estaba seriamente deteriorada, pero su voluntad permanecía indoblegable. El proceso no fue una búsqueda de justicia, sino un teatro político diseñado para escenificar la autoridad del Estado y justificar una condena predeterminada. En la China de la Revolución Cultural, el sistema judicial era una extensión del brazo político del Partido Comunista, y la presunción de inocencia era una reliquia burguesa y contrarrevolucionaria. Las acusaciones contra Lin Zhao eran una lista de todos los pecados ideológicos concebibles, crímenes contrarrevolucionarios graves, utilización de la religión como tapadera para actividades contrarrevolucionarias, a pesar de no ser religiosa, y el más ominoso de todos, ataques maliciosos y calumnias contra el líder presidente Mao y el socialismo. El material probatorio consistía en sus escritos subversivos, sus poemas críticos y las declaraciones tomadas durante los interrogatorios en las que ella había insistido en su inocencia y había lanzado sus propias acusaciones contra el régimen. Sus verdugos presentaron estas palabras no como defensa, sino como prueba irrefutable de su incorregible espíritu contrarrevolucionario. Durante el juicio, Lin Zhao se negó a guardar silencio o a mostrar arrepentimiento. A pesar de su debilidad física, se mantuvo desafiante, transformando la sala del tribunal en su propia plataforma para denunciar la tiranía. Interrumpió al fiscal, corrigió a los jueces y acusó directamente al partido de traicionar los ideales de la revolución. Su voz, aunque quebrada por el hambre y la tortura, resonaba con una convicción que perturbó a sus captores. En un régimen donde la sumisión era la norma, su resistencia pública era un acto de valentía inaudita, un desafío directo al poder que se consideraba omnipotente. No se le permitió tener una defensa adecuada. El concepto de un abogado independiente que argumentara en contra de la posición del Estado era impensable. Sus defensores, si es que se les podía llamar así, eran figuras decorativas, funcionarios del partido cuya tarea era asegurar que el proceso se desarrollara según lo planeado, no proteger los derechos del acusado.
El veredicto era una formalidad. Lin Zhao fue declarada culpable de todos los cargos y sentenciada a 20 años de prisión. Esta sentencia no apaciguó su espíritu. La reclusión en las prisiones de Shanghái, como Tilanqiao, se intensificó. Le impusieron cadenas en los tobillos que arrastraba continuamente y durante los periodos de mayor desafío le colocaron grilletes que le unían las manos a la espalda, impidiéndole siquiera alimentarse por sí misma. En un intento de silenciarla por completo, a veces le amordazaban la boca o le ataban la mandíbula. Le negaron el acceso a la luz, a la higiene básica y a cualquier tipo de consuelo. Sin embargo, en medio de esta deshumanización sistemática, Lin Zhao continuó su particular forma de resistencia. Utilizó horquillas de pelo, palillos de bambú afilados y, como ya hemos mencionado, su propia sangre para escribir sus protestas y poemas en las paredes de su celda, en los forros de su ropa o en cualquier superficie que pudiera marcar. Su juicio y posterior condena fueron un reflejo de la naturaleza del sistema judicial en la China maoísta, una herramienta de opresión, un instrumento para aplastar cualquier forma de disenso y para cimentar el poder absoluto del partido y de su líder. La historia de Lin Zhao no es solo la historia de una mujer valiente, sino el testimonio de cómo la maquinaria del Estado puede pervertir la justicia hasta convertirla en un espectáculo de tiranía. La sentencia de 20 años no fue el fin de su calvario, sino la prolongación de un lento martirio que culminaría con la decisión final del régimen de silenciarla para siempre. A medida que la revolución cultural alcanzaba su cenit en la segunda mitad de la década de 1960, la represión se intensificó aún más. La paranoia de Mao no disminuía, de hecho, se volvía más virulenta, y con ella la necesidad de eliminar cualquier voz discordante, por muy aislada que estuviera. En 1965, la situación de Lin Zhao empeoró drásticamente. Su resistencia en prisión, lejos de disminuir, solo se fortalecía. Sus escritos con sangre, sus cánticos subversivos y su negativa a retractarse se hicieron cada vez más visibles para las autoridades penitenciarias, que las consideraron actos de desafío flagrante e imperdonable. La respuesta del régimen fue brutal. Un segundo juicio, este aún más sumario y arbitrario que el primero, fue orquestado en diciembre de 1965. No se trataba de probar nuevos crímenes, sino de reafirmar la intransigencia del Estado y elevar la pena por su obstinación ideológica. En esta segunda farsa judicial, la sentencia original de 20 años fue conmutada por la pena de muerte. Lin Zhao fue acusada de continuar con sus actividades contrarrevolucionarias y de ser una enemiga irredenta del pueblo y del partido. Era una declaración clara. El Estado no toleraría la existencia de un espíritu libre que se negara a doblegarse. Los detalles del juicio son escasos, y las actas, si alguna vez existieron de forma completa, han sido borradas o permanecen ocultas. La condena era una formalidad. La decisión ya había sido tomada en los pasillos del poder. La ejecución de Lin Zhao se llevó a cabo el 29 de abril de 1968, en el mismo día que abre nuestra historia. Esa mañana, en la prisión de Tilanqiao, fue sacada de su celda. No hubo ceremonias, no hubo un público que pudiera atestiguar su último acto de desafío. La fecha y las circunstancias exactas de su muerte han sido objeto de debate y oscurecimiento, como es común en los crímenes de los regímenes totalitarios. Sin embargo, las investigaciones posteriores y los testimonios dispersos sugieren que fue ejecutada sumariamente, mediante un disparo en la cabeza, en un lugar apartado a las afueras de Shanghái. Tenía solo 36 años, pero el horror no terminó con su muerte. Pocos días después, el 1 de mayo de 1968, un funcionario del gobierno visitó a la madre de Lin Zhao. No venía a ofrecer condolencias, venía a exigir el pago de 5 céntimos, el coste de la bala utilizada para ejecutar a su hija. Este acto de crueldad burocrática, más allá de lo económico, fue un intento final de humillar, de borrar no solo a Lin Zhao, sino también la dignidad de su familia. Fue la manifestación más cínica de un Estado que no solo reclamaba el derecho a la vida, sino también a la muerte y al coste de esta. La ejecución de Lin Zhao fue un acto de desesperación por parte del régimen.
No podían controlar su mente, no podían silenciar su voz mientras viviera, ni siquiera en prisión. Por ello, la solución final fue eliminarla físicamente, creyendo que con ello borrarían su influencia y su legado. El régimen pensó que al ejecutarla y cobrar la bala, estaban poniendo fin a un problema. No sabían que estaban sembrando la semilla de una leyenda, una figura que, a pesar de sus esfuerzos, se negaría a ser olvidada. Su muerte se convirtió en sí misma en un acto de resistencia, una trágica validación de que, incluso en la oscuridad más profunda, la verdad y la libertad tienen un precio, y algunas almas están dispuestas a pagarlo. La ejecución de Lin Zhao no fue el final del intento del Estado por erradicar su existencia. En los regímenes totalitarios, la muerte física rara vez es suficiente. El verdadero objetivo es la aniquilación de la memoria, la damnatio memoriae moderna. Tras su asesinato, la maquinaria de propaganda y represión de la China maoísta se puso en marcha para borrar cualquier rastro de su vida, sus ideas y su resistencia. La meta era convertirla en una no persona, un nombre que nunca fue pronunciado, un rostro que nunca existió. Los archivos oficiales sobre Lin Zhao fueron clasificados, sellados o, en muchos casos, directamente destruidos. Cualquier documento, poema o escrito que pudiera contener sus ideas disidentes fue sistemáticamente confiscado y purgado. Los registros universitarios que daban cuenta de su brillantez académica y su fervor revolucionario inicial fueron alterados o eliminados. Los libros de texto y las publicaciones que alguna vez pudieron haberla mencionado fueron reescritos. Se eliminaron su nombre, sus logros y su existencia de cualquier registro público, como si la tierra misma la hubiera tragado. Era la versión de los años 60 del Photoshop político, donde las figuras inconvenientes eran borradas de las fotografías grupales de la historia. La manipulación de la memoria colectiva se extendió más allá de los documentos escritos. Se instruyó a sus antiguos compañeros, colegas, e incluso a su familia para que no hablaran de ella. El miedo a la denuncia y a la represión era tan grande que muchos, por supervivencia, guardaron un silencio sepulcral. Se les advirtió que cualquier mención de Lin Zhao sería considerada un acto contrarrevolucionario y podría acarrear graves consecuencias. Su nombre se convirtió en un tabú, una sombra peligrosa que podía invocar la ira del partido. La censura no era solo externa, se internalizó, forzando a la gente a autocensurarse y a olvidar, o al menos a pretender que olvidaban. Este borrado histórico no fue solo una táctica para suprimir la disidencia, sino una forma de reescribir la narrativa oficial. Al eliminar a figuras como Lin Zhao, el régimen pretendía crear una historia monolítica de unidad y lealtad incondicional al partido y a Mao Zedong. Las grietas en esta fachada, las voces que se atrevieron a cuestionar, debían desaparecer para que la imagen de un liderazgo infalible permaneciera intacta. Lin Zhao, una vez una ferviente creyente en los ideales comunistas, se había convertido en un recordatorio incómodo de la traición a esos mismos ideales, y por lo tanto, debía ser erradicada de la conciencia nacional. La campaña de borrado fue tan efectiva que durante décadas el nombre de Lin Zhao fue prácticamente desconocido incluso dentro de China. Sus hermanos se vieron obligados a cambiar sus apellidos para escapar del estigma de ser parientes de una contrarrevolucionaria. Su madre, Xu Wenyuan, tras años de desesperación y persecución por parte del Estado, finalmente sucumbió a la locura y murió en 1983, sin haber visto el nombre de su hija rehabilitado. La crueldad del sistema no solo había matado a Lin Zhao, sino que había destruido a su familia y había intentado asesinar su memoria. Pero como ocurre con muchas de estas historias oscuras, la verdad tiene una forma de resurgir, incluso a través de las grietas más pequeñas. A pesar de todos los esfuerzos del régimen, algunos de los escritos de Lin Zhao, grabados con sangre o con trozos de alambre en telas, lograron sobrevivir, escondidos por otros prisioneros o recuperados años después por valientes historiadores y familiares. Estos fragmentos, al principio susurros, luego gritos, fueron la semilla para que su historia pudiera ser contada de nuevo, para que el borrado fuera, finalmente, desafiado. Después de la muerte de Mao Zedong en 1976,
y el posterior fin de la Revolución Cultural, China inició un período de reformas y una cautelosa revisión de algunos de los excesos del pasado. Fue en este contexto, en la década de 1980, cuando la historia de Lin Zhao comenzó a emerger de las sombras. El Partido Comunista, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, inició una campaña de rehabilitación para muchas de las víctimas de las purgas maoístas, reconociendo oficialmente que habían sido injustamente perseguidas. En 1980, el Tribunal Popular Intermedio de Shanghái revocó póstumamente el veredicto contra Lin Zhao. Fue declarada no culpable y rehabilitada por errores de juicio, con la increíble admisión de que su sentencia original era incorrecta. Sin embargo, esta rehabilitación oficial fue incompleta y ambigua. El Estado reconoció su injusta condena, pero evitó en todo momento validar la esencia de su disidencia, sus críticas al sistema de partido único y a la figura de Mao Zedong. La rehabilitación se centró en su patriotismo y en su sacrificio, intentando encuadrarla como una víctima de los errores de la revolución cultural, en lugar de como una crítica fundamental de la tiranía del régimen. Se pretendía reintegrarla en la narrativa del partido, despojándola de su verdadera identidad como disidente audaz y defensora de la democracia. A pesar de los intentos del Estado por controlar su narrativa póstuma, la figura de Lin Zhao ha crecido en estatura y significado. Gracias al esfuerzo de historiadores valientes, documentalistas y activistas por los derechos humanos, sus escritos y su historia han sido meticulosamente recuperados y difundidos, desafiando directamente los intentos de borrado histórico. Su diario y sus poemas, a menudo escritos con su propia sangre, son ahora considerados algunos de los testimonios más importantes de la resistencia individual en la China maoísta. Revelan una mente brillante y una conciencia moral inquebrantable, capaz de articular una crítica profunda al totalitarismo, incluso en las condiciones más extremas. Lin Zhao se ha convertido en un símbolo de la libertad de pensamiento y de la resistencia no violenta contra la opresión estatal. Su historia es un recordatorio de que, incluso cuando todos los caminos parecen cerrados, la voz individual puede persistir y con el tiempo resonar a través de las décadas. Ella representa a los millones de víctimas anónimas que sufrieron y murieron por atreverse a pensar de forma independiente, pero su caso destaca por la elocuencia y la intensidad de su desafío. El veredicto histórico sobre Lin Zhao es claro. No fue una traidora, sino una heroína. No fue una criminal, sino una mártir de la libertad. Su trágica historia es una advertencia sobre los peligros del poder absoluto, la manipulación de la verdad y la supresión del disenso. Nos enseña que la lealtad a un ideal superior, a la mera obediencia ciega a un líder o un partido, es una virtud fundamental para la humanidad. Su legado no reside solo en su rehabilitación oficial, sino en la inspiración que sigue ofreciendo a aquellos que buscan la libertad y la justicia en China y en el resto del mundo. Sus palabras, escritas con sangre y espíritu indomable, nos recuerdan que la memoria es un acto de resistencia y que el silencio es la herramienta más poderosa de la tiranía. La historia de Lin Zhao es un testimonio de la inextinguible llama del espíritu humano frente a la oscuridad más profunda. Recordar es la única forma de evitar que esto vuelva a pasar. Suscríbete a Caídos del Poder para seguir explorando estas historias esenciales.